El mundo está en la mente. Yoga Vasishta de Valmiki. Extractos de las instrucciones del sabio Vasishta a su discípulo el príncipe Rama. Introducción. La obra titulada Yoga Vasishta, conocida también como Maharamayana, comprende 32.000 versos atribuidos al sabio Valmiki, el primer poeta que se expresó en la lengua sánscrita tal como hoy la conocemos. En verdad, Valmiki podrá siempre reclamar para sí el hecho de ser el más grande de los poetas sánscritos, y el Yoga Vasishta está penetrado de una poesía de la más alta inspiración. Swami Vidyaranya, ilustre estrella en el firmamento de la filosofía oriental, cita más de un centenar de versos del Yoga Vasishta en su célebre obra Jivan Mukti Viveka, redactada mucho antes de que naciera Shakespeare. El Yoga Vasishta ha sido el libro preferido de yogis y ermitaños en sus retiros del Himalaya, así como el de reyes y hombres de Estado de la India. Comparten la opinión de que quien lo estudia con atención y vive sus enseñanzas se alza por encima de las limitaciones de la materia y, experimentando una inmutable beatitud en su propio ser, hace partícipe a su prójimo de su propia exaltación espiritual por medio de la bondad y de la verdadera filantropía. Las enseñanzas yógicas tradicionales, tal como son entendidas y practicadas por las más altas autoridades de la ciencia espiritual de Oriente, se encuentran resumidas en los extractos que hemos seleccionado para confeccionar este volumen. Primera conversación. Cuando el santo y sabio Vasishta, con hábito amarillo y levemente inclinado, hizo su entrada a las 6 de la mañana en la Asamblea Real, el soberano y sus ministros se levantaron y todos en pie exclamaron: Om Namo Narayanaya, Mahatma. Om, salutaciones a Dios, Señor de todas las cosas, aquel que está dotado de una gran alma. El santo Rishi, sabio que ha realizado a Dios, alma perfecta, aquel que ha alcanzado el conocimiento de su propia divinidad y la identidad de la mente en Dios, les bendijo y, ocupando el asiento más elevado, empezó a hablar dirigiéndose al príncipe Rama. Cualquiera que sea la compañía con la que pueda encontrarse cuando cumple con los deberes de la vida, el hombre sabio controla los movimientos de su mente. No debe ser absorbido por las preocupaciones del mundo ni ocuparse de pensamientos relativos a las cosas de esta vida. A la mente no se la debe dejar errar por el extenso ámbito de los placeres exteriores, ni apegarse a los objetos y a las acciones de los sentidos. Deja que descanse únicamente en la buddhi, sin que guste delicia alguna si no es la delicia propia. Buddhi, facultad de discriminación o razón intuitiva. Se trata del aspecto superior de la inteligencia por oposición a la mente inferior, manas. El hombre sabio permanece concentrado por completo en sí mismo y su tranquilidad de espíritu es comparable a la firmeza de una cima del Himalaya, inmutable en todo tiempo y en toda estación. Un estado de mente así alcanza la madurez con el tiempo y se adquiere con una constante práctica del yoga y con el servicio al maestro. Yoga significa aquí una vía que tiene como meta el conocimiento o la iluminación, que consiste en ser discípulo bajo la autoridad de un maestro tradicional.
Entonces el yogi se libera tanto del sufrimiento como del miedo y supera las ilusiones y aflicciones del mundo. No teme perder ese estado. Quien ha llegado a ese objetivo aparta con risa y desprecio la turbulenta esfera de la tierra, como alguien que desde una cúspide observa sonriente los objetos situados debajo de él. Oh Rama, los maestros del yoga adhyatma, el yoga que se refiere al sí mismo, afirman que uno de los medios más fáciles para alcanzar ese estado es la suprema devoción a Dios, así como el yoga. Tú, oh Rama, has conocido la verdad al saber que Dios gobierna el mundo, y has entendido la naturaleza divina en la totalidad de su triple estado. Se dice que la naturaleza, Prakriti, está compuesta en su totalidad por tres cualidades fundamentales, gunas, que son sattva, luz, armonía, rajas, pasión, actividad, y tamas, oscuridad, inercia. Como no ves en el océano sino una única y vasta sustancia, el agua, tampoco en el imperio del universo distingues otra cosa que el Señor universal. Así como la percepción de una flor se acompaña de la percepción de su perfume, asimismo el conocimiento de Atman, el verdadero sí mismo, el espíritu inmortal e inmutable del hombre, es inseparable del conocimiento de la mente. Como en un espejo no se ve más que una parte de los cielos que lo cubren todo, así el omnipresente Atman no puede percibirse más que en parte en el espejo de la mente. El Espíritu Supremo, no limitado por el tiempo ni el espacio, se da a sí mismo por su propia voluntad y en virtud de su omnipotencia las formas limitadas del tiempo y el espacio. Sabe que el mundo no tiene nada de sustancial, aunque pudiera parecerlo. No es más que vacío, solo una apariencia creada por las imágenes y fantasías de la mente. Sabe que el mundo es un teatro de sortilegios procedente de la magia de Maya, el poder creador y autocondicionante del Señor omnisciente y omnipresente, el medio irreal por el que el Espíritu Supremo, Brahman, se manifiesta. No posee ninguna existencia independiente de Dios y por ello no puede considerarse ni como absolutamente existente ni como no existente. Se trata del poder divino que permite a la realidad espiritual aparecer como mundo fenoménico. Todo este mundo es Brahman, lo absoluto, designado así porque no hay nada en el universo, pasado, presente o futuro, que esté en relación con él. La palabra significa majestad. Brahman es lo eterno, lo no condicionado y la suprema realidad, sin segundo, sin atributos, sin acción e imposible de acercarse a él mediante palabra o pensamiento. El Abhadutta Gita dice: Brahman no es ni el conocedor ni lo conocido. Las escrituras, Vedas, no pueden demostrarlo. Las palabras no pueden describir esta consciencia absoluta. Ante su majestad, la mente está perdida. ¿Cómo podría yo describirte a este eterno? ¿Qué hay fuera de él? ¿De dónde podría venir eso? ¿Dónde hallaría lugar? El mundo es creación del error e ídolo de los insensatos. Aparta de él todo deseo falaz y todo pensamiento, oh Rama, oh Hijo bien amado, y recuerda a tu siempre luminoso Atman. Rama reflexionó sobre las palabras de su santo instructor. ¿Qué significa esta peregrinación que hacemos por el mundo?, pensó,
¿Y por qué todos estos seres humanos y animales se ven forzados a hacer su entrada y salida en el escenario de este teatro evanescente que es la vida? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra mente y cómo debe gobernarse? ¿Qué es esta malla del universo? ¿Cuál es su origen y cómo podemos eludirla? ¿Cómo encadena a la mente, Atma Jiva, la consciencia individualizada o condicionada? ¿Y qué ventaja o desventaja hay en desembarazarse de esta ilusión? ¿Qué dice el Muni, vidente, de los métodos destinados a domeñar los apetitos del espíritu y de los resultados que con ellos se obtienen? ¿Qué dice de la tranquilidad del espíritu? Nuestros corazones y nuestras mentes son quienes tienden a desplegar el mundo fenoménico ante nosotros, y de esta existencia irreal hacemos una realidad. Todas estas cosas están entrelazadas entre ellas en nuestras mentes y se difuminan cuando nuestros apetitos mentales disminuyen. La débil luz de la razón se ve eclipsada por las sombrías nubes de las pasiones y codicias. ¿Cómo puedo, pues, distinguir lo justo de lo falso? Por una parte, la mente nos conduce al conocimiento espiritual y por otra nos desvía hacia la mundanalidad. ¿Cuándo se calmarán por completo mis ansiedades? ¿Cuándo finalizarán mis inquietudes? ¿Cuándo poseerá mi mente su santidad? ¿Cuándo detendrá su vuelo mi capricho para concentrarse en la verdad interior? ¿Cuándo mi mente se absorberá en el Espíritu Supremo como se apacigua una ola agitada en el seno de un mar en calma? ¿Cuándo la luz de la razón disipará esta sombría nube de ignorancia que envuelve mi esencia divina con el velo de esta forma lamentable? Tengo que reflexionar sobre las enseñanzas del bienaventurado sabio y después sobre la conducta que debe seguir quien aspira a la liberación de la esclavitud de la existencia mortal junto con todos sus sufrimientos y limitaciones mediante la adquisición del conocimiento espiritual. Quiero practicar la virtud con una intención pura y servir a mi instructor. Satsangs, asamblea tradicional de yogis presidida por un maestro tradicional en la que enseña y medita la verdad espiritual. Debo tener oídos sordos para todo lo que no es divino. Debo vivir en la plegaria y en la práctica de la meditación. Segunda conversación. Cuando la música anunció la llegada de un nuevo amanecer, Rama, junto a su padre el rey y sus hermanos, volvió a la asamblea. El bienaventurado Vasistha dijo: «Oh Ramaji, sabe que este mundo es una continua ilusión alimentada por hombres de naturaleza apasionada o indolente. Ellos son quienes mantienen este edificio irreal de la misma manera que los pilares apuntalan una construcción. El hombre inteligente debe observar los fenómenos del mundo y, discerniendo en ellos lo real de lo irreal, aferrarse solo a la realidad. La mente es quien crea el mundo y lo despliega en su propia imaginación. El mejor medio de preservar a la mente de la ilusión es, ante todo, conocer los elementos de esta sabiduría sagrada. Después, la práctica del humor estable y, por último, el trato con los hombres buenos, que conduce al espíritu hacia la pureza. La mente penetrada de santidad y de humildad debe recurrir a maestros de yoga que cuenten con nuestra bendición y que estén versados en filosofía. Gracias a sus enseñanzas, la mente llega a percibir por sus propias meditaciones la presencia de Dios en sí misma,
y ve al universo desplegarse ante ella como los claros rayos de la luna. El Espíritu Divino es imperecedero, y cuando se ha dado a conocer a la mente humana, deja de subsistir hasta el último ápice de error. Oh hombres, desconociendo al Espíritu Divino, Brahman, no hacéis más que someter vuestras almas al sufrimiento. Y en cambio, conociendo a Brahman, alcanzáis la felicidad eterna y la serenidad. Oh Ramaji, sabe que el espíritu se ve tan poco mancillado por su vestido externo como el cielo por las nubes de polvo. Por extensos que sean, todos los fenómenos del mundo que percibimos a nuestro alrededor no son sino las olas del océano ilimitado del Espíritu Divino. Meditando sobre el Espíritu Supremo dentro de ti y contemplándolo a la luz de tu pura buddhi, facultad de discriminación o razón intuitiva, te sumergirás en la gloria de Brahman. Señalemos que Atman, el principio eterno o sí mismo del hombre, y Brahman, el ser puro, lo absolutamente incondicionado, son en realidad uno e idénticos. La mente individualizada imagina erróneamente, bajo los efectos de la ignorancia, que hay una diferencia entre ambos. Sé tolerante, calmo y de humor estable. Mantente ponderado, reservado en palabras y dulce en tu mente. Y sé como una joya preciosa que brilla con su luz interior. Te verás así, liberado del tráfago febril de esta vida mundanal. Libérate del hábito de tus deseos y limpia de tus ojos el afeite de la afección ilusoria. Deja a tu mente satisfecha reposar en tu Atman y liberarse de las obsesivas inquietudes de este mundo. Conociendo la irrealidad del mundo, ningún hombre con sabiduría se deja engañar por sus siempre cambiantes decorados. El maestro espiritual es quien, con la justeza de su argumentación, despierta a la mente indolente y dormida, y quien a continuación instila en ella la palabra de verdad. Primero sirviendo con diligencia a los buenos y compasivos gurús, y después, gracias al razonamiento, los hombres de intención pura alcanzan la luz de la verdad, percibida como resplandor divino en su mente. Llegan a ser como yo soy, oh Ramaji. Preguntó Rama: dime, oh sabio de mente elevada, ¿cómo puede la creación proceder del supremo Brahman, de quien has dicho que está inmóvil en el vacío? Respondió Vasishta: oh príncipe, la naturaleza de Brahman es de tal modo que todo poder procede incesantemente de él. Por eso se dice que todo poder reside en él. En él están la entidad y la no entidad. En él también están la unidad, la dualidad y la pluralidad, así como el principio y el fin de todas las cosas. Dijo Rama: venerado Señor, tus palabras son muy oscuras y no logro comprender lo que dices. Todo lo que está producido por algo es invariablemente de la misma naturaleza que su productor. La luz es producida por la luz, el trigo por el trigo, y el hombre nace del hombre. Luego, lo creado por el espíritu inmutable debe ser también invariable y de naturaleza espiritual. Por otra parte, el espíritu inteligente de Dios es puro e inmaculado, mientras que la creación es impura y hecha de materia grosera. Al escuchar estas palabras,
dijo el gran sabio: Ramaji, Brahman es todo pureza y no hay impureza alguna en él. Las olas que se mueven en la superficie pueden ser fétidas, pero no contaminan a las aguas profundas. Replicó Rama: Señor, Brahman está exento de sufrimiento, mientras que el mundo está lleno de él. Por eso no puedo comprenderte cuando dices que este es una producción de aquel. Ante estas palabras, el gran sabio Vasistha guardó silencio. Hizo para sí mismo la siguiente reflexión: no es culpa del hombre instruido dudar de una cosa mientras no le haya sido explicada de manera satisfactoria, como es el caso del príncipe Rama. Pero el hombre instruido a medias no es apto para recibir una enseñanza espiritual, ya que su visión del mundo visible, circunscrita a los objetos inmediatos, demuestra la causa de su perdición. Quien llega a contemplar la luz trascendente y vislumbra con claridad las verdades espirituales, no siente el deseo de placeres sensoriales. Con el tiempo llega a la conclusión de que Brahman es todo en todo. El discípulo debe primero estar preparado y purificado por la meditación, la piedad y la práctica del yoga, así como por el ejercicio cotidiano de la calma y el autocontrol, y entonces se irá iniciando lentamente en la convicción de Kam Brahman. Kam Brahman. Todo es Dios, porque toda diferencia, toda creación es sólo fenoménica y no real. Dijo entonces Vasistha: te diré, oh Rama, al final de estas conversaciones, si el desecho de los cuerpos groseros puede o no atribuirse a Brahman. Por el momento, sabe que Brahman es omnipotente, que penetra todo y que él es todo él mismo, de la misma manera que los magos, mediante prácticas diversas, producen a la vista de la gente numerosas cosas que son irreales apariencias. Todo lo que se produce con cualquier forma, en cualquier tiempo o en cualquier lugar, no es sino una variación de la única realidad que existe por sí misma. En consecuencia, oh Rama, deberías maravillarte de cada cambio acaecido en el tiempo y en el espacio, que está lleno del Espíritu de Dios e ilustra el aspecto ilimitado del infinito. La mente de aquel que en todo ve a Dios y permanece firme de carácter ya no tiene razón de fluctuar según las variaciones de la naturaleza o las vicisitudes de la fortuna. El Señor manifiesta los poderes que residen en él, como el mar manifiesta las olas sin salir de sí mismo. La mente que es testigo de las verdades espirituales y se establece en una perfecta ecuanimidad sin ser afectada por los accidentes exteriores, llega a columbrar que la luz de la verdad reside en ella. Cuando hay una lámpara, también hay luz, y el sol radiante trae consigo el día. Donde hay una flor, también hay perfume. Así, allá donde está el espíritu vivo, allá está el conocimiento del mundo. El mundo que aparece a su alrededor es como la luz de Atman. Las almas de los hombres están dotadas de este conocimiento desde que nacen. Después, a medida que crecen, se despliegan en el curso del tiempo en forma de este amplio bosque del mundo. Sabe, oh Ramaji, que aunque al hablar de ello se diga corrientemente todo está creado por o todo viene de Dios, en realidad, en el sentido espiritual no es así. Ningún cambio, ninguna separación, ni ninguna relación de espacio o de tiempo
tiene que ver con el Supremo, que es inmutable, infinito y eterno. Ni aparición o desaparición alguna le conciernen. La mente, por el hecho de haber nacido de él, dispone tanto del poder como de la inteligencia de su intelecto, y si se aplica con ardor, alcanza la meta que se ha propuesto. Decir que la llama de un fuego es producto de otra llama es una sofistería, y una aserción así no contiene la verdad. No se trata de un producto, sino de la misma cosa. Pretender que uno es el productor del otro es igualmente falso, dado que el Brahman único no puede, siendo infinito, producir otra cosa que él mismo. Brahman es el intelecto, buddhi. Brahman es la mente, manas. Es la inteligencia, chit. El universo entero es Brahman y sin embargo él está más allá de todo eso. En realidad, el mundo es una no entidad, ya que todo es únicamente Brahman. Nada puede probarse como absolutamente cierto más allá de la existencia de Brahman, y la Santa Shruti, lo que ha sido revelado, declara, en verdad, todo es Brahman. Me extenderé por completo sobre este tema, oh Rama, en mis últimas conversaciones. Tu mente debe progresar más antes de que puedas comprenderlo. Como un arma es esquivada por otra y una forma de impureza puede ser borrada por otra, como un veneno se elimina con otro, así la abolición del conocimiento erróneo por un conocimiento superior trae la alegría a la mente. La existencia del mundo depende en verdad de la existencia del Supremo Brahman. Sábelo y no te preguntes cómo o de dónde ha llegado la existencia. Domina tus deseos, oh Rama, y practica la renuncia y el desapego. Sirve a todos los seres vivos, escucha las enseñanzas y sé simple de espíritu. No te parezcas a aquellos que, presos en la centuplicada trampa de los vanos deseos y sometiéndose a las múltiples formas de sus ansias, pasan de un cuerpo a otro, de encarnación en encarnación, como los pájaros vuelan de un árbol para volver a posarse en otro. Intenta deshacerte de todo deseo terrenal, oh Rama, y consagra tu corazón al santo yoga.